Y ya tenemos a nuestros colaboradores de la mesa de análisis de todos los miércoles, a Pati Osuna y a Juan Carlos Puebla. ¿Cómo están? Muy buen día. Buenos días, Elena. Muy buenos días a toda la audiencia. Pati. Muy buenos días, Elena, Juan Carlos y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, el tema del día. Hoy el presidente cumple 3 años de haber llegado a Palacio Nacional. El inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un gobierno que, si bien es cierto, ha sido bastante polémico, ha hecho muchas cosas diferentes, ha tenido muchas altas, ha tenido muchas bajas, pero si algo indudablemente ha hecho el presidente es polarizar el país. Una de dos, hay personas o que lo aman o que lo odian. El término medio es muy raro con el presidente. Empiezo contigo, Pati. ¿Cómo ves estos 3 años? Bueno, yo creo que es interesante el tema, sobre todo de la polarización, porque justo en la mañana estaba leyendo una nota de Carmen Aristegui que habla acerca de pues el caso tan diferente que es México a otros países como Estados Unidos en cuestiones de polarización. No es un 50-50, por ejemplo, en este caso. Las últimas encuestas nos dicen que la aprobación de la población para el presidente está por encima del 60%. Mitofsky nos daba aproximadamente un 65%, niveles cercanos a los de hace 3 años. Y por otra parte, esta encuesta de Eras nos hablaba de un número de 71%. Esto quiere decir pues que, a diferencia de, por ejemplo, los temas de Estados Unidos, que pues ahí se ve muy partida este tema de polarización de entre, pues también es un fenómeno muy diferente políticamente, porque tienen solamente como 2 partidos, ¿no? Los republicanos y los demócratas. En este caso tenemos los rojos y los azules. Sí, aquí tenemos muchos, pues, ¿no? Es un tema muy interesante esos 3 años de gobierno de López Obrador. Yo creo que principalmente, pues, y me gustó mucho cómo lo plantea Aristegui, que sin duda, y creo que nadie lo puede negar, es un gobierno diferente, es un gobierno que ha transformado, que ha cambiado muchas cosas, es innovador en la manera en la que tanto él posiciona agenda, que es algo muy distinto a lo que se había hecho, que prácticamente pues los gobiernos dependían como de las agendas de los medios o de las empresas o de los grandes privados. En este caso es una agenda que él plantea, el tema de la mañanera, de salir todos los días a dar la cara. El tema, por supuesto, que de reconocerse el 70% de la población está inscrita a algún tipo de programa de bienestar, ya sea pensión para adultos, que sinceramente es definitivamente uno de los programas con más reconocimiento, es un acto histórico. El tema de también becas para personas con discapacidad, que justamente la semana pasada hablaba acerca de que está buscando la universalidad de este programa, que está buscando también el apoyo con los gobiernos estatales para reforzar este programa y alcanzar el 100% de la población con discapacidad, porque, si bien sabemos, pues hay una relación muy intrínseca y bilateral entre la pobreza y la discapacidad en México, ¿no? Sí. O sea, si eres una persona en condiciones de pobreza y tienes una discapacidad, pues eso te complica muchas cuestiones de salud, porque no te alcanza para tratamientos, entre otras miles de cosas. Incluso discriminación laboral. Discriminación laboral, no tienes acceso a muchos servicios pues que otras personas sí tienen. Y por otro lado, las personas con discapacidad son más propensas a vivir en pobreza. Entonces, pues definitivamente son 2 temas muy acertados. Por otra parte, tenemos sinceramente, y creo que pues ahorita con el tema de la inflación, pues estamos viendo, obviamente, pues una inflación, tenemos que entender también que es un fenómeno global. Hay la pandemia por COVID-19, el tema de la crisis climática, por supuesto, estos son los resultados, se está cobrando la factura en cuestiones sociales. No es nada más México, por supuesto. México lo vivimos más, o se vive más de cerca, por las condiciones históricas de pobreza y de desigualdad que tenemos, y de pues prácticamente lo que siempre dijimos, ¿no? La pandemia vino a resaltar las grandes carencias en los servicios de salud, en los servicios de educación, en los servicios públicos, en el gobierno, la corrupción. Vino a resaltar todos esos problemas que tenían en la olla cocinándose por más de 40 años, ¿no? Así es. Juan Carlos, ¿cómo ves estos primeros 3 años del presidente? Pues yo creo que el fenómeno de López Obrador, yo creo que se divide en 2, ¿no? Uno es el éxito en su narrativa, en la percepción que ha logrado, que no se construye en 3 años,
Es una lucha que fue de muchos años, esta idea que logró hacerse de ser un luchador social, de ser pues uno de los personajes políticos más importantes, ¿no?, a nivel nacional en los últimos, podríamos decir, 20, 25 años. Y eso en gran parte logró convencer a través también de una narrativa que es importante analizar un poquito por dónde va, que es que el poder político está al servicio del pueblo. Y al convencer de eso, que ojo, ahorita vamos a ver datos, a ver qué tan cierto es, a convencer de eso a una población mexicana que decepcionada de una clase política que además vino a vendernos, sobre todo en los 90s, la transición democrática como la panacea, que es lo que pasó en todo el mundo. Bueno, ya vamos a hacer una democracia en Latinoamérica, y que tuvieron la oportunidad, tanto el Partido Acción Nacional como el regreso del Partido Revolucionario Institucional, de hacer las cosas bien, porque la gente buscaba, se les dio ese entusiasmo de hacer las cosas bien, y se hubieran perpetuado un sistema pues democrático, plural. Pero ante tanto fracaso, el único crítico al poder constante fue Andrés Manuel López Obrador. No sé si por el convencimiento real de que estos partidos, pues como todos lo sabemos, pues lo iban a hacer muy mal, o una forma de ser opositor siempre, ¿no? Pero por decir algo, le dio en el clavo en un periodo, pues 20 años, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, bueno, yo no, pero si uno ve las campañas de los 2000, del 90, o sea, mismo 94, ¿no? Salinas de Gortari, vamos a ser primer mundo, ¿no? Bueno, el 93, ¿no? Y el 94 todo se cayó. Cedillo, bueno, la transición, Fox, ¿no? Pues gana apabullantemente y todo. A lo que voy es que López Obrador desde ahí construyó una narrativa de que él sí está al servicio del pueblo, y él es el único que ha estado con aquellos que fueron engañados por una narrativa de que realmente iban a cambiar las cosas en el país. Eso por una parte, ¿no? Yo pienso que su narrativa sí polariza, y tiene las características de lo polarizante, podríamos decir, ¿no? Que es un discurso que se maneja con significantes vacíos, ¿no? O sea, se habla en abstracto, es que el pueblo, ¿no? Y eso lo tienen todos los discursos polarizantes, y dividen dos grupos, ¿no? Le llaman el in-group y el out-group. En este caso el in-group, pues es la mayoría de la población mexicana, toma la desigualdad que es real, y dice, bueno, pues la mayoría está en una situación precaria, ellos van a ser el in-group, ¿no? Más de la mayoría está en una situación precaria. Sí, estamos más de la mayoría, 60-70%. Y eso no es normal en comparativas con otros países. Efectivamente, es un problema muy latinoamericano, y luego en México es todavía, como hay también, sí hay riqueza, bastante, ¿no? Pues uno de los hombres más ricos del mundo, pues es todavía el más notorio. rico del mundo en muchas ocasiones, ¿no? Van y vienen. Entonces, eso López Obrador lo entiende y genera esta narrativa que podríamos llamar, sí es polarizante, porque divide. O sea, hay dos grupos en México, ¿no? Y dice, son reales en los números de desigualdad, pero no es causal que tú, al dividir y decir, bueno, ellos, los empresarios que han saqueado el país, tal, en algunos casos sí, no en todos, al no matizar un poco y ir sobre aquellos que realmente han saqueado el país, pues sí deja un nuevo grupo fuera. Y ese nuevo grupo pues no tiene fuerza en este momento, y por eso López Obrador acierta al decir la oposición está moralmente derrotada, porque realmente... Pero ¿qué va a pasar, pienso yo? Esto en el tema de percepción y la magia de la narrativa del presidente, que es increíble, y lo entiende, y simplificó la política, eso es bien importante, a pesar de que usa significantes vacíos y habla de pues temas, la corrupción, vamos a terminar con la corrupción, bueno, eso qué significa, ¿no? Pero pues simplifica el mensaje, y eso la gente lo hace cercano, ¿no? Oye, la cuarta transformación, pues nos comparamos con la independencia, con la revolución, pero eso ¿qué consecuencias va a tener actualmente, ¿no? Estos son significantes vacíos, y eso lo utilizan los líderes, pues sobre todo actuales, ¿no? Que quieren polarizar. En ese sentido difiero contigo, porque sí ha habido cambios estructurales. Tan es así que hemos visto cómo se han quitado algunos privilegios de la burocracia, cómo incluso en la Cámara de Diputados se les quitaron todas estas prestaciones que tenían antes los diputados, cómo el presidente se bajó el sueldo. O sea, hay cambios que un sistema siempre nos había dicho, es que no se puede cambiar el sistema, sí. Y el presidente... Lo que iba esa es la realidad de la narrativa. La narrativa, por ejemplo, una cosa. Y es algo que yo quiero rescatar. Es la realidad. Sí, pero lo que a mí, por ejemplo, de lo que mencionas, que me gustaría rescatar sobre todo, es que no solamente es un tema de narrativa, sino, por ejemplo, si vemos estadísticamente el caso de Estados Unidos, la aprobación, o en este caso desaprobación de Biden, está ligada intrínsecamente a los resultados. No está dando los resultados que se esperaba o de lo que prometía en campaña. Ojo, López Obrador lo que dijo en campaña lo está cumpliendo en cierta medida estos últimos 3 años. Lo que ha logrado, pues lo ha logrado.
Por otra parte, Es que hay un tema también bien iba a esto importante justo, de perdón, narrativa en el tema, por ejemplo, del salario mínimo. ¿Cuántas veces durante 40, 50 años nos dijeron que si subías el salario mínimo aumentabas la Iba a inflación? colapsar la economía. Colapsar la economía. En este caso, tenemos un presidente que trae una narrativa completamente diferente y que trae una manera de hacer las cosas diferentes. Él plantea con los empresarios, él plantea con la gente que se necesita aumentar el salario mínimo para pues, solventar el tema de la inflación, por ejemplo. Es una de las cuestiones, como está ligada intrínsecamente el tema de narrativa y percepción con los resultados. Es a lo que iba. Entonces, esa narrativa tiene, a través de la ayuda directa, que eso ayudó mucho, y programas sociales, un respaldo de ese sector que es Swing Group. Sí. Pero ahora, vamos a datos más concretos para ver que no sé, realmente tampoco es que estemos dando pasos de gigantes en estos primeros 3 años. ¿Qué está dejando una estructura a futuro? No lo sabemos. Uno es seguridad, ¿no? O sea, eso es claro. Y abrazos, no balazos, va a cambiar la estrategia de seguridad. Pues cambió, pero las muertes ahí siguen, ¿no? 34,000 víctimas de asesinato en 2019. Y lo menciona 35, y lo acepta, ¿no? Pero y no, dice que es un reto, es uno de los retos. Sin embargo, hay que entender que el tema de la seguridad... ¿Y qué estrategia está utilizando, Pati? Militarizar. No. Porque es consciente igual que el pasado. Pero hay que es la misma entender, estrategia que buscó hay que Calderón, entender y que él el tema de antes criticaba seguridad eso. es un tema multifactorial. Por eso, no está llegando. No está, y lo menciona también, por ejemplo, el gobernador el día de ayer. No se refiere a que el tema militar es una medida emergente, de urgencia. Este caldo tiene cocinándose en México en materia de seguridad para muchos años, ¿no? Para ir finalizando, Ya van 3 años. sí, porque ya me están cortando, pero a ver, en 3 segundos, Juan Carlos, ¿qué te quedas en estos 3 años? Me quedo en estos 3 años en que la percepción está muy alta y ha logrado con ayudas directas reforzar a su grupo que lo apoya, y eso es 70% y le creen, pero en otras hay que tener cuidado. Producto Interno Bruto va en descenso, la seguridad van 3 años, no podemos decir, bueno, sí, van 3 años y ningún año se ha bajado, y no hemos visto que la Guardia Nacional pues haya mejorado. Sigue la letalidad del ejército. Acaba de sacar Animal Político un reportaje, nunca había estado tan letal el ejército, eso es un tema de derechos humanos. Y si nos vamos por ahí, la auditoría ha criticado superior de la Federación el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro por algunos casos de corrupción. Sembrando Vidas está, si es tan distinto, estas prácticas que antes pasaban no pasarían. Y él decía, no soy igual a los pasados. ¿Por qué? Pues porque hay gente en su gabinete que es así, o gente cercana. Está un Manuel Bartlett ahí, se está investigando Sembrando Vidas, se está investigando Jóvenes Construyendo el Futuro, y sigue habiendo strikes, y López Obrador no es tampoco el salvador de la nación, y la cuarta transformación no va a ser que de la noche a la mañana... Y hay una idiosincrasia ligada a la corrupción del mexicano muy fuerte, sí. Debemos aceptarlo. Y a Peña Nieto casi lo crucifican por decir esa afirmación. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Y estamos de regreso en la mesa de análisis con Juan Carlos Puebla y Pati Osuna, y estábamos hablando justamente de estos 3 años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí nomás como comercial les voy a decir que ya en www.radiosonora.com.mx van a poder consultar la columna que hice para hoy, que son a 3 años del principio y el fin, y justamente hablo también de estos 3 años del presidente Andrés Manuel López Obrador y del movimiento de transformación que ha tratado de emprender. Pero regreso contigo, Juan Carlos. Nos estabas hablando de esta idea de datos. A ver, culmina tu idea, culminamos con Pati y entramos con el tema de Guaymas. Entonces, simplemente decir, todos estos programas sociales, estas buenas intenciones que puede tener el presidente, o esta búsqueda de cambio, sigue muy empapada pues por la misma corrupción, y no pienso que pueda ser una persona que él mismo ha dicho que va a acabar la corrupción, la que pueda acabar la corrupción. Incluso sus programas sociales han estado empapados de eso. Auditoría Superior de la Federación está investigando Jóvenes Construyendo el Futuro por más de 67,000 millones de pesos que no se sabe dónde están. El tema de Sembrando Vida, pues la investigación de Carmen Aristegui, ¿no? De que se están beneficiando, sobre todo en Tabasco, y tema de esos lugares, ¿no? Donde los hijos del presidente se están beneficiando del programa, también para una siembra y pues de hacer chocolate y todo esto. Luego, si hablamos del Coneval, pues de lo que va de su mandato ha aumentado el número de pobres, ¿no? De 51.9 millones en 2018, ahorita hay casi 56 millones, ¿no? Si hablamos del INEGI, de lo que dice sobre la clase media, pues hay menos clase media, hay más clase baja, aunque ese decirlo. Es un fenómeno mundial, ¿eh? Ajá, es un fenómeno mundial. Y el tema COVID es un factor todo esto, crucial en este es que tema. Ese es el tema, medidores. Vamos a hablar de medidores, y la gente que se dé cuenta, y ya está, si quieren apoyarlo adelante,
que López Obrador solo no puede, y parte de su discurso muy polarizante y a veces, ¿no?, como a veces incluso mesiánico, ¿no?, a veces, en momentos, ¿no?, o se le ocurre de repente salir ahí a decir que va a acabar la corrupción, abrazos no balazos, se van a portar bien los delincuentes. Pues no funciona así la realidad. Y eso es lo único que quiero criticar al presidente López Obrador en 3 años. Más medidores en sus programas sociales, más medidores, más instituciones autónomas que señalen esto y que el presidente a veces sea más autocrítico. Y está bien decir, oye, pues seguridad seguimos muy mal y han aumentado los homicidios. Y igual en pobreza no estamos pudiendo y la ayuda directa no resuelve todo. Solo mantiene contenta a la gente, pero no resuelve problemáticas profundas. Y esa cuarta transformación yo no la veo así de grande ni así de... O sea, solo veo un cambio en el tema del discurso y la política social que esté muy presente en el discurso público. Pati, ¿con qué te quedas? Yo quiero resaltar el tema pues que mencionas, ¿no? El tema de la pobreza definitivamente está muy ligada completamente con el tema de la pandemia por COVID. Es un fenómeno, como mencionaba Selena, global, lo está viviendo Estados Unidos, lo está viviendo Canadá, obviamente pues hablamos de países de América y obviamente también lo están sufriendo en Europa. Sin embargo, este último año en el tema del PIB, por ejemplo, en el tema de la inversión extranjera directa, se han visto avances, en el tema de pobreza también se ha visto avances. Por supuesto, la ayuda directa no es, como hemos mencionado muchas veces en estas mesas, que no va a ser la solución, pero es parte de la solución. Hay una cantidad extremadamente amplia de estudios, de casos de éxito, como lo son países históricamente sociales, como lo es Austria, por ejemplo, que tienen seguros para el desempleo, que tienen apoyos directos en absolutamente todo, pero por supuesto es un tema también pues de que se empiece a invertir en la construcción de una economía sólida en el país. Sin embargo, también estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel global. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de los indicadores. Lo que no se mide no se mejora, por supuesto. El tema de Jóvenes Construyendo el Futuro ha tenido sus fallas. Tienen que reconocerse esas fallas, pero también hay que ver las partes sólidas y las partes buenas. Hay una corresponsabilidad con los empresarios. Con los empresarios, porque principalmente estos casos de corrupción efectivamente se han estado dando por parte de las mismas empresas que están solicitando, que este dinero realmente lo están integrando. A mí me tocó, por ejemplo, y voy a dar un caso personal, a mí me tocó querer participar con una empresa que hacía estudios de geología en la minería. Resulta que no me dieron a mí el espacio en que me dijeron a mí personalmente, pues es que sí, el perfil idóneo, bla, 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 pero realmente pues se lo preferimos a dar a alguien que ya estaba aquí. Entonces lo que están haciendo, por ejemplo, no están logrando el objetivo del programa, pero es porque efectivamente una parte muy importante está recayendo en las mismas empresas, en los mismos privados, y no me lo quisieron dar porque ya se lo dieron a alguien que estaba ahí como para en lugar de ellos aumentarle. Bajan su nómina, no le aumentan a lo que le deben de aumentar dentro de lo que corresponde a la ley y se lo paga el gobierno, pues. Entonces realmente hay unas fallas tremendas, por supuesto, pero pues es un tema de coordinación, esperemos que se resuelvan o por lo menos pues que tomemos estas experiencias para pues generar mecanismos obviamente mucho más sólidos en cuestión de medición, ¿no? Así es, todo es perfectible. Y bueno, volviendo a temas locales, lamentablemente el ataque armado a las afueras del Palacio de Guaymas pues ha movilizado a muchísimas autoridades. Ayer en conferencia de prensa incluso el gobernador Alfonso Durazo daba algunos datos importantes. Y es que en materia de seguridad es un tema, una asignatura pendiente que no solamente tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un tema pendiente que también tienen los estados. Y hay que recordar que cuando recién inició pues su sexenio, por así decirlo, el gobernador Alfonso Durazo, él hizo el compromiso junto con María Dolores del Río de que ya no se iban a estar echando la bolita, de que va a ser el gobierno estatal quien se va a responsabilizar de las acciones en materia de seguridad, y en ese sentido, pues sí. Luego se le dio seguimiento a este caso de Guaymas, sin embargo, pues todavía no hay culpables, aunque hay líneas de investigación. Pati, ¿cómo has visto esta estrategia de seguridad? Yo por un lado, y ha sido así, otra vez es un tema también, o sea, como que hay dos vertientes, ¿no? Hay quienes están muy de acuerdo con que María Dolores sea secretaria de seguridad y hay personas que no están para nada de acuerdo con que sea una persona como María Dolores en el tema de seguridad. Yo por un lado, yo considero que es un tema muy acertado. ¿Por qué?
Históricamente, si volteamos a ver a secretarios de seguridad pasados, tanto municipales como estatales, vemos que la estrategia de poner a mismas personas que están involucradas en temas de seguridad, policías, militares, lo que sea, no ha funcionado. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, pues estas corporaciones muchas veces están inmiscuidas, o en la mayoría de los casos muchas personas que están dentro de esas organizaciones están inmiscuidas con el mismo crimen organizado. Entonces, pues muchas veces pues se encuentran viciadas, ¿no? Yo creo que María Dolores es una pieza estratégica en el gabinete. Yo creo que es una persona que sabe, que conoce temas políticos, es un excelente liderazgo, eso es algo que se tiene que reconocer, y muchas veces no necesitamos ser expertos en toda la materia, sin embargo tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, y cómo hacer que la gente que va a estar con nosotros lo haga. Ella está muy enfocada en el tema de poner a perfiles ciudadanos o perfiles que no tengan que ver mucho con temas de que hayan trabajado por más de 50 años en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque pues te encuentras con que pues conoce a este y andaba con esto y estaban, o sea, es muy pequeño Sonora al final del día, ¿no? Entonces muchas veces pues te encuentras con muchas relaciones que quisiéramos que no estuvieran. Definitivamente el tema de Guaymas fue algo trágico, sin embargo pues es un reflejo de lo que estamos viviendo. Estamos viendo un tema fuertísimo, sobre todo en Guaymas. Guaymas, tenemos que entender, Guaymas, Empalme y Cajeme es el epicentro del narcotráfico en Sonora. ¿Por qué? Porque Guaymas es el puerto de entrada para todos los insumos y suministros del narcotráfico, desde los armamentos hasta todos los opioides que llegan del mercado asiático. De ahí, Cajeme es el centro de distribución básicamente para el resto del país, porque Cajeme es de los que están más conectados para llegar a la frontera, por ejemplo, de diferentes fronteras. Puedes pasar por Nogales, puedes pasar por Agua Prieta. Estamos en Guaymas viviendo una crisis no solamente en cuestiones de seguridad, también la estamos viviendo una crisis ambiental, en el tema del colapso del drenaje. Guaymas está abandonado, desde hace mucho tiempo Guaymas está abandonado, y como decía antes, es un tema que va a requerir mucho. Creo que pues ahorita son 11 detenidos los que están, y han realizado 20 cateos donde han encontrado vehículos, armamentos. Pues yo solamente quiero terminar con pues que hay que exigirle a las autoridades y hay que estar muy pendientes en el tema de justicia. Creo que Marisol y las otras dos personas, la otra persona, el de comunicación de Guaymas, y las personas, Antelmo, que era el de comunicación del ayuntamiento, y las personas que están ahorita hospitalizadas, pues merecen justicia. No me gustó cómo manejaron el tema también de que era un efecto colateral. Por supuesto que no. Marisol fue víctima del crimen organizado, fue víctima de la violencia que vive este país. Juan Carlos, para ver el tema, la estrategia de seguridad, brevemente, ¿con qué te quedas? Pues yo creo que es muy compleja, como bien Totalmente. dijo Pati, y simplemente pienso, Sonora ahorita pues está sufriendo, yo creo, después de Celaya, debemos ser dentro de las ciudades más peligrosas están aquí del país, es el epicentro no solo del narcotráfico en Sonora, sino la pelea de plazas de distintos cárteles que vienen con mucha fuerza. El trasiego. Y entonces sí es bien importante ver que no sé si la estrategia va a funcionar a nivel nacional, porque en 3 años no he visto mejoría a través de la Guardia Nacional, porque parten de la idea de la estabilidad de pactos. Por eso me sorprende que esté María Dolores del Río ahí, porque pienso que el presidente y también en su momento Alfonso Durazo, ahora gobernador, creían que la mejor forma de controlar el narcotráfico, porque es algo que sobrepasa, es una fuerza extraestatal que sobrepasa al Estado y que pues incluso es igual de fuerte en algunas cuestiones que el Estado. En tema lo vimos en Culiacán, ¿no? En 2019, otra rayita al tigre del gobierno de López Obrador. No, mucha capacidad económica. Entonces, sí pienso que van a intentar, que piensan en la estabilidad de pactos, pero eso está bien difícil también coordinarlo ante algo que creo que creció más de lo que creíamos por culpa del sexenio también pasado y también en el Estado, ¿no? El gobierno de Claudia Pavlovich. Entonces, Alfonso Durazo creo que sí dimensionó las dificultades, pues era secretario de Seguridad Pública, pero va a vivir estos 6 años, ese va a ser el tema, o sea, va a vivir los complicadísimos, y Guaymas, Cajeme, lo que vamos a exigir es que por lo menos se vaya haciendo justicia en casos en concretos y que funcione la Guardia Nacional, manden elementos, pero no veo fin, y ese va a ser nuestro talón de Aquiles en 6 años, y ojalá y esto
la estrategia la veo muy complicada y no sé si saben cómo hacer. O pudiera ser la gran ventaja en caso de que le diera solución a este problema que es muy complejo y que evidentemente en 2-3 minutos pues no lo vamos a poder analizar a fondo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Pati. Nos escuchamos el próximo miércoles en esta mesa de análisis.